Vamos a dar comienzo a la novena clase, es decir, el noveno encuentro, la novena reunión, considerando la epístola a los hebreos. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que si usted viene por primera vez va a tener que repasar todo lo anterior para poder entenderlo, o si la persona ve el video, el que vea el video, es importante que vea los anteriores. Tenemos la intención de poner estos videos en YouTube. Es importante que vea los anteriores porque para entender la epístola a los hebreos es necesaria una buena introducción. Nosotros la hicimos y llegamos a la conclusión de que el que escribe es un hombre erudito en las escrituras hebreas, con una gran autoridad apostólica, con una excelente y profunda enseñanza de la palabra de Dios, una capacidad para hacer argumentos y exhortaciones muy buenas, muy importantes, y enseñanzas que no se dan en otros lugares del Nuevo Testamento. De modo que esta epístola es clave para comprender toda la revelación del Nuevo Testamento. Sospecho, y se los dije, que el que escribió fue el apóstol Pablo, y escribió a judíos creyentes, judíos cristianos, no profesantes, no apóstatas. Si usted busca comentarios, distintos escritores, muchos van pensando que escribió ciertos pasajes a inconversos, o algunos piensan que la salvación se pierde por lo que dicen ciertos pasajes. No, jamás, otros piensan incluso que escribió a profesantes o apóstatas. No, hay que ubicar bien el contexto, el trasfondo, comprender desde el principio que el escritor se dirigió a judíos creyentes, judíos cristianos, aquellos judíos que se fueron convirtiendo en Hechos 2, 3, 4, 5, 6. En aquellos años la iglesia del Señor, que comenzó en Hechos 2 cuando vino el Espíritu Santo, en aquellos años la iglesia del Señor era absolutamente judíos, estaba compuesta solo por judíos. Bueno, pasaron como 30 años y ellos se enfriaron un poco en la fe. Se deterioraron en la fe, se estancaron en la fe, y muchos de ellos parece que estaban como volviendo al culto al templo, al arraigo de Jerusalén, que tanto atrae a los judíos. Los judíos aman las piedras de Jerusalén. Entonces el escritor de Hebreos les escribe para hablarles del gran Mesías que tenemos, el Señor. Capítulo 1, Él es Dios en ser humano por el más excelente nombre que heredó. Fue anunciado en el Salmo 45 el Mesías como Elohim en ser humano. En el Salmo 102 como Jehová en ser humano. En el Salmo 110 como Adonai en ser humano. Y vino como ser humano para lograr encarar grandes batallas y lograr grandes victorias. Contra el pecado fue impecable, contra el diablo y contra la muerte. Puso su ira en fidelidad al Padre hasta el fin. Vino para dar su vida a gustar la muerte por todos y para llevar muchos hijos a la gloria. Murió, fue sepultado, resucitó, estuvo con los discípulos enseñándoles todo lo que dicen los Moisés, los profetas y los salmos. Mucho de eso hay acá en Hebreos. Y el Señor ascendió al cielo, y subiendo al cielo fue declarado por Dios el Padre sumo sacerdote según un nuevo orden sacerdotal. De eso estaba hablando ayer, lo leíamos, capítulo 7 de Hebreos. Capítulo 7, mire por favor allí en su Biblia, capítulo 7, versículo 11. Si pues la perfección hubiera sido por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? El escritor está diciendo aquí, Dios levantó un orden sacerdotal cuando levantó el tabernáculo, allá en Éxodo, Números, Levítico. Y los sacerdotes fueron Aarón, sumo sacerdote, y sus hijos.
y la descendencia sacerdotal, es decir, el sacerdocio se hereda de papá a hijo a nieto. Ese fue el orden levítico, ese fue el procedimiento o la ley, el mandamiento para establecer los sacerdotes para el templo. Recuerden, aquel tabernáculo llegó el tiempo, el cumplimiento del tiempo, y llegó a estar establecido en forma de edificio, de material en Jerusalén. Primero el templo de Salomón, y lo vamos a ver en la hora siguiente. Tenía la misma configuración que el tabernáculo, la misma forma, una sola puerta de entrada, mirando a la salida del sol, al monte de los olivos, etc. Y el sacerdocio fue de esa manera establecido, por el mandamiento que tenían que ser los hijos de Aarón. ¿De acuerdo? Ahora bien, si ese sacerdocio hubiese sido perfecto, dice el versículo 11, no se hubiera anunciado otro. En los días de Aarón y Moisés fueron los años 1500 más o menos, ¿sí? Ahora, alrededor del año 1000, David anunció otro sacerdocio y lo hizo a través del Salmo 110. El Mesías, el Señor de David, el Adonai de David, sería sumo sacerdote de un nuevo orden sacerdotal, establecido obviamente de otra manera. ¿Me siguen? Vamos al versículo 2. Algunos me miran con cara rara, así como no comprendiendo. Lo que pasa es que estamos en el noveno estudio. Usted tiene que repasar todo lo anterior, y el que mira el video no puede entrar a mirar el 9, mirar el 11, tiene que mirar desde el principio. Sobre todo en esta carta, en estos argumentos que desarrolla el escritor a los hebreos. Versículo 12. Cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ojo con esto. Cambio de ley, lo vuelvo a leer al 12. Cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y esa idea continúa en el versículo 16. Un nuevo sacerdote no conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Se da cuenta? Iba a ser establecido un nuevo sacerdote, un nuevo sacerdocio, pero no conforme a la ley del mandamiento de cómo se establecía el sacerdocio anterior. La ley del mandamiento era que los hijos y los nietos y los bisnietos de Aarón heredarían el sacerdocio. El nuevo sumo sacerdote no estaría conforme a esa ley, a ese mandamiento, sería establecido de otra manera, porque el Señor es de la tribu de Judá, el Señor Jesucristo, y no tuvo, mientras estuvo en la tierra, no tuvo nada que ver con el sacerdocio, porque era de la tribu de Judá, nunca interfirió en el sacerdocio terrenal. Muy bien, ahora, ¿cómo y por qué fue establecido un nuevo sacerdocio? Primero anunciado por el Salmo 110. ¿Y cómo fue establecido? Bueno, fue anunciado a causa de la ineficacia del primer pacto, del primer sacerdocio, el sacerdocio levítico, el sacerdocio del templo. Porque a nadie perfeccionó ese tipo de sacerdocio. Era todo un ritual establecido por Dios, pero que falló, eran débiles esos hombres, eran corruptos. Entonces, sería reemplazado, sería constituido un nuevo sacerdote. ¿Por qué? A causa de la ineficacia del antiguo sacerdocio, a causa de la debilidad, y porque vendría el Mesías y él sería el heredero de ese sacerdocio por el poder de su vida indestructible. Mire qué versículo es. Mire, versículo 16, da título a toda esta conferencia. Mire la tapa del apunte. ¿Y cómo dice? Es un desafío para nosotros. Mire la tapa del apunte. Es el desafío para nosotros. Tenemos que crecer por el poder de su vida indestructible. Ahora, el nuevo sacerdocio fue ¿por qué? Por la ineficacia del antiguo, por la debilidad del antiguo sacerdocio, y porque se levantó alguien con el poder de su vida indestructible.
dijimos, explicamos esto. Anás y Caifás, el sumo sacerdote, parecía que habían destruido al Señor Jesucristo. Habían obligado a Poncio Pilato que lo crucificara y bueno, lo azotaron, lo coronaron de espinas, lo cargaron la cruz, ensangrentado por las calles, colgó del madero, murió, estaba desfigurado y aparentemente o evidentemente parecía absolutamente destruido. Sin embargo, hermano, al tercer día se levantó entre los muertos por el poder de su vida indestructible. Ascendió al cielo a los 40 y Dios, el Padre, según el juramento del Salmo 110, lo declaró sacerdote de un nuevo orden sacerdotal, porque el terrenal del templo judío era débil, era ineficaz a causa de la corrupción de los seres humanos y no perfeccionaba a nadie. Es lo que va a estar, es lo que está diciendo aquí, por favor, miren, versículo 18. Queda abrogado pues el mandamiento anterior. Ojo con esto, que no está hablando de toda la ley, no quedó abrogada toda la ley de Dios. Está hablando del mandamiento de que los hijos de Aarón, el sacerdocio levita, heredarían de esa manera el sacerdocio. Ese mandamiento queda abrogado. Queda pues abrogado el anterior mandamiento a causa de su debilidad e ineficacia y de la introducción de una mejor esperanza, dice el versículo 19, por la cual nos acercamos a Dios. Ahora tenemos una mejor esperanza. Judíos, no vuelvan atrás, está diciendo el escritor. No vuelvan a acercarse al sacerdocio terrenal del templo allí. Ellos mataron a Cristo, persiguieron a los apóstoles, son ineficaces, es un sistema ineficaz. Cumplió su función porque lo estableció Dios, hermano. Cumplió su función porque lo estableció Dios. El templo, el servicio, los oficios, y además era sombra y modelo de lo que iba a ser el Mesías. Lo vamos a seguir desarrollando en estos días. Entonces, dice, quedó atrás el otro sacerdocio por la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto, versículo 20, no fue hecho sin juramento, porque los otros, cuando Dios estableció el sacerdocio levítico, fue sin juramento. Versículo 21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor, juró Jehová, no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador o garantía de un mejor pacto. Hasta aquí llegamos en el día de ayer. ¿Lo comprende, hermano? Lo vuelvo a explicar. Algunos llegaron hoy, algunos llegaron hace un par de días. Estamos desde el lunes, ¿verdad? Aquí el escritor dice, referente a judíos cristianos que estaban mirando a Jerusalén la terrenal y el templo allí, magnífico en aquellos días, el templo de Herodes y el sacerdocio, y estaban con ese apego a Jerusalén volviendo atrás. No, momentito, le está diciendo. Nada perfeccionó la ley de Moisés por la debilidad de los hombres y el pecado nuestro. El sacerdocio de estos hombres fue instituido por Dios, pero fue ineficaz, fue débil. Nada perfeccionó la ley que fue dada por Dios a Moisés en el 1500. ¿Sí? Ahora, en los años 1000, o sea, 500 años después, David, inspirado como profeta de Dios, reveló que Dios iba a instituir un nuevo sacerdocio. El Mesías iba a ser el sumo sacerdote, porque dice el Salmo 110, dijo Jehová a mi Señor, a mi Adonai, siéntate a mi diestra, juró Jehová, tú eres sacerdote. Entonces, el Señor de David, el Mesías de Israel, iba a ser el nuevo sumo sacerdote. Y este sacerdote es entonces, por la ineficacia del modelo antiguo, del sistema antiguo, por la introducción de una mejor esperanza, por el poder de su vida indestructible y por el juramento del Salmo 110. Les dije, el Señor esperó la determinación del Padre. Él no ascendió al cielo, Él fue ascendido.
Usted puede leer en Hechos 1 que Él fue elevado y el Padre lo recibió en el cielo, y dice la Escritura que fue exaltado hasta lo sumo, el Padre lo hizo sentar a su diestra y lo declaró sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, hermanos, queda claro, no es un invento de los cristianos esto, el Mesías de Israel sumo sacerdote. No es un invento de los apóstoles cristianos, estaba previsto y anunciado en las Escrituras hebreas. ¿Comprende? Porque explicamos esto porque estamos tratando con judíos. Ahora bien, judíos cristianos que tenían que ser instruidos, se habían quedado en lo esencial, en lo mismo. Debiendo ser ya maestros, tenían necesidad de comer un poquito de la Escritura, de tomar leche espiritual. Y así nosotros somos exhortados a crecer, a no permanecer como niños. Ahora bien, tenemos este sumo sacerdote, glorioso Señor. Vamos a leer desde el 23 hasta el 28. Miren lo que se dice de él. Hebreos 7:23. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué versículo, hermano? ¿Lo vio? ¡Qué grande! Lo vamos a repetir en un momento. Viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley de Moisés constituyó sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, 500 años después, de Salmo 110, la palabra del juramento posterior a la ley constituyó al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¡Qué grande, hermano! ¿Cuánto tenemos que aprender de esto? Hermano, nosotros los cristianos a veces damos vuelta en las verdades básicas de nuestra fe. El Señor me salvó ayer porque murió por mí en la cruz y yo le recibí como mi Salvador, yo me arrepentí, confío en Él como Salvador, ¿sí? Me salvó ayer, me lleva al cielo porque estoy seguro y mañana me lleva al cielo. Sí, pero ¿cómo vivo entre tanto que se dice hoy? ¿Y cuánto conozco de Él hoy? ¿Me quedo dando vueltas siempre en lo mismo? Avancemos, dice el escritor de Hebreos, pasemos de grado, avancemos en el conocimiento de Dios y en el conocimiento del Señor. Hay más, el Mesías de Israel, esto es, el Mesías de Israel, la historia continúa, la profecía continúa, ¿se da cuenta? Va más allá. Por el juramento del Salmo 110, él fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y permanece para siempre. Hermano, guarda el lugar ahí, enseguida volvemos. Vamos a leer el Salmo 110. Salmo 110. Este es un salmo profético, escrito por el profeta David. Los que estuvieron en las primeras reuniones recordarán que hemos considerado que David era profeta y Dios le reveló estas cosas. Salmo 110, David escribe: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de la juventud. Juró Jehová, no se arrepentirá. Tú eres sacerdote
para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantarás los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, los llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Es un salmo profético, escrito por David 500 años después de la ley. Y aquí anunciaba proféticamente que Dios iba a establecer otro sacerdocio, iba a establecer al Mesías como sumo sacerdote. ¿Cuándo? Mientras estaba en la tierra, no. Era de la tribu de Judá, no tenía nada que ver con el sacerdocio terrenal. Pero iba a ser al momento de su ascenso al cielo. Hoy lo podemos comprender. David debe haber visto esta visión profética para que él escribiese esto. Comprende como profeta. Lo debe haber visto, Dios se lo debe haber mostrado. Entonces, al momento del ascenso se cumple esto. Dijo Jehová, el Padre, a mí Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Lo ven allí en el versículo 10? El Señor está sentado en el trono del Padre, esperando hasta que el Padre ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Cuando vuelva, Él tomará, cuando vuelva al planeta, el Señor Jesucristo tomará cuenta de sus enemigos y los derrotará. Su pueblo se ofrecerá voluntariamente a Él, el pueblo de Israel. Y dice versículo 4, juró Jehová al ascenso del Mesías, no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, para siempre. El sacerdocio de los hombres terrenales iba de generación en generación, no, lo heredaban los hijos, pero su sacerdocio es para siempre, porque Él es eterno, inmutable, Él resucitó por el poder de su vida indestructible. Y según el orden de Melquisedec, como hemos explicado en reuniones anteriores. Eso estaba previsto en Génesis 14, Salmo 110. Bueno, volvamos ahora a Hebreos 7. Lo vamos a comprender mejor. Y retomo la lectura allí y explicación. Hebreos 7, 23. Los otros sacerdotes terrenales ahí en el templo en Jerusalén llegaron a ser muchos, claro, miles, debido a que por la muerte no podían continuar. Continuaban sus hijos, continuaban sus nietos, pero el Señor Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia, no caduca, no traspasa a nadie, inmutable. Él es sacerdote para siempre. Y por lo cual, qué gran versículo el 25, hermano, mire, versículo 25. Por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, y vive siempre para interceder por ellos. Yo no puedo comprender cómo alguien puede enseñar la pérdida de salvación. Si creemos en Cristo y nos acercamos a Dios por los méritos y en la intercesión de este sumo sacerdote, tenemos vida eterna, porque dice aquí que puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Somos nosotros. En varios lugares el apóstol dice, nos acercamos a Dios a través de Él, o acerquémonos. Somos nosotros los creyentes. Y Él, hermano, vive para siempre. Es inmutable, es eterno, y dice que nos salva perpetuamente. No cabe duda, ¿verdad? No cabe duda. Este sacerdote nos convenía, dice el versículo 26. Algo de eso dice en la pantalla allí, pero leámoslo aquí en la Escritura. Nos convenía. No era como los sacerdotes terrenales. Recuerden, hermano, los sacerdotes terrenales. ¿Se acuerdan en los evangelios? Hombres envidiosos, corruptos, rechazaron a Cristo, amenazaban a la gente, maltrataban a la gente. Pero el Señor fue santo, distinto, impecable. Él se ocupó de la gente. Él fue misericordioso, bueno con la gente. Desde que empezó en Galilea a predicar y se reunió con los pobres, se reunió
incluso con los enfermos, con los leprosos, con los endemoniados, desde entonces. Este sacerdocio, dice versículo 26, este sacerdote nos convenía, santo. La Escritura marca que él es sin pecado, hermano, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, más sublime que los cielos. No tiene necesidad de hacer sacrificio todos los días por su pecado. No, porque él fue sin pecado y porque lo hizo de una vez y para siempre. Su propio sacrificio, entregándose a sí mismo. Lo leemos así. Porque esto hizo, versículo 27, una vez y para siempre. Si usted quiere hacerlo, mire, en mi Biblia aquí, donde dice una vez y para siempre, al ladito puse un número 1. ¿Sabe por qué? Porque es la primera vez que el escritor va a decir que el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo, una vez y para siempre. Se lo va a repetir varias veces, 7 veces, una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque los judíos estaban habituados a hacer sacrificios diarios, semanales, y para las fiestas, y el gran sacrificio anual del Día del Perdón. Año tras año, pero el escritor dice aquí, momentito, él hizo la entrega sacrificial de su propia persona, su sacrificio, una vez y para siempre. No es necesario más el ritual ese que se repite de tiempo en tiempo. Y se lo va a repetir para que le entre en la cabeza a los judíos. ¿Ah? Muy bien, versículo 28. Porque la ley constituyó sumos sacerdotes a débiles hombres. Sí, no había otra, ¿no? Somos todos pecadores. Y dice, pero la palabra del juramento que vino después, claro, vino 500 años después, el juramento ahí profético, en el Salmo profético 110, la palabra del juramento posterior a la ley constituye sumo sacerdote al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Vio, hermano? Hecho perfecto para siempre. La palabra del juramento del Salmo 110, proféticamente, declaró al Hijo como sumo sacerdote. Eso se cumplió cuando ascendió al cielo y entró a la presencia del Padre. Declaró al Hijo. ¿Se acuerda ese concepto desde el capítulo 1? El Hijo del Salmo 2. El Hijo de Jehová. Del Salmo profético número 2. El que será rey en Sion también es sumo sacerdote de un nuevo orden sacerdotal. Perfecto para siempre. Hermanos, no son palabras livianitas o dudosas. Él se levantó de la tumba por el poder de su vida impecable y por el poder de una vida indestructible. El Padre lo elevó a los cielos y lo declaró sumo sacerdote por su vida impecable y su obra impecable. Él es sumo sacerdote para siempre y dice, puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios y vive siempre para interceder por nosotros. Y dice que es perfecto para siempre. No cabe la más mínima duda, ¿no? Vuelvo a decirlo, no sé por qué algunos dudan o dudan de su salvación, peor algunos. Algunos enseñan la pérdida de salvación. Grosero error. Mire este párrafo, no son palabras mías, no es algo dudoso o que no comprendo bien, es bien rotundo, bien extraordinario, bien perfecto, bien perpetuo para siempre. Entremos a capítulo 8. Ahora bien, yo voy a leer capítulo 8. ¿Me siguen ustedes? A ver, ¿qué tal si leemos todos? Porque hace calor y ustedes se me están durmiendo un poquito ahí, ¿eh? ¿Qué tal si leemos todos? En voz alta, capítulo 8. Voy a tomar así un traguito de agua mientras ustedes se preparan. Capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que ven, me dejaron solo. ¿Vamos de nuevo? Vamos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero
necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuvieras sobre la tierra, ni siquiera serías sacerdote, habiendo aún un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomó de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Bueno, hasta ahí, gracias por acompañarnos en la lectura. El escritor a los hebreos va a hacer otro movimiento, otro argumento más, para que comprendamos mejor la persona y la obra del Señor. Voy a repasar el capítulo 8 y así voy a ir terminando esta reunión, este tiempo. Dice 8.1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos al sumo sacerdote. Sí, hermanos, incluso me da ganas de pedirle disculpas porque se lo repetí y se lo repetí varias veces. Y el punto principal es que tenemos este sumo sacerdote en el cielo. Dice el versículo 1: el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿Qué tal? El más alto honor de los cielos. Y se sentó, indica obra terminada. ¿Saben? En el templo no había lugar para que el sacerdote se sentara. Tenía que salir fuera, etc. El hecho de que se sentó no solamente es un cargo de honor y dignidad, sino implica como sacerdote una obra terminada. Una obra terminada. Ya no hay nada que repetir al año siguiente, no hay nada. Perfecto, perfecto. Versículo 2 dice: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ministro del santuario es el Señor. Del santuario terrenal, el verdadero, el cielo. Nunca vimos ese, ¿eh? Un día lo vamos a ver. El cielo mismo. No, el Señor no fue ministro del tabernáculo que levantaron los hombres. O sea, ¿quién levantó el tabernáculo? Moisés, es decir, recibió todo el modelo de parte de Dios y con una serie de colaboradores con muchos talentos construyó todo el tabernáculo y lo montaron, es decir, elevaron su estructura, acomodaron todo y vino el día de la inauguración. Ahí estuvo Aarón en la inauguración, declarado sumo sacerdote, sus hijos. Entonces, aquel tabernáculo lo levantó el hombre, levantaron seres humanos. Pasaron los años, los judíos vinieron a la tierra prometida, se establecieron en Israel. David tomó Jerusalén, la hizo capital de su reino. Un día David estaba así, mire, descansando, y vino y dice: yo habito en un palacio de madera de primera calidad y el arca del pacto entre cortinas. Voy a hacer un templo a Jehová. ¿Se acuerda de eso? Bueno, Dios le dijo que no lo iba a hacer él,
que podía hacer todos los preparativos, el templo lo iba a hacer Salomón. Lo hizo Salomón, pero según el mismo modelo, hermano. El tabernáculo tenía una sola puerta que miraba hacia el oriente y tenía un altar fuera del campamento a unos 1000 metros de distancia, y desde allí el sumo sacerdote entraba haciendo sus oficios hasta el lugar santísimo. Una sola puerta, la forma, todo igual que el tabernáculo. Ahora, el Señor es ministro del santuario del cielo, no del tabernáculo que levantó Moisés, ni del tabernáculo o templo del edificio que levantó Salomón, o en los días de el Señor Jesucristo había un templo maravilloso de mármol blanco y de kilos de oro, toneladas de oro, arriba las columnas así de adornos. Ese lo había levantado Herodes el Grande. El Señor es ministro del santuario celestial, no del terrenal. Mientras estuvo en la tierra no se metió en el sacerdocio porque él era de la tribu de Judá y nada tenía que ver ahí. Versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Habiendo todavía sacerdotes, dice el escritor, oficiando ahí en el templo. Recuerda, hermano, lo dijimos, los romanos destruyeron Jerusalén y ese templo en el año 70. Unos 40, un poquito menos de 40 años después de Cristo ascender a los cielos. Los romanos destruyeron eso. Pero al momento de escribir el escritor a los hebreos todavía estaba en pie. Y esos sacerdotes seguían ministrando allí en el templo de Herodes, digámoslo así. El segundo templo le llaman los judíos. Los judíos consideran el primer templo el de Salomón, el segundo el de Herodes, y hoy en día los judíos quieren reconstruir en Jerusalén, en el mismo lugar, el tercer templo. Cierro el paréntesis. Ahora, aquel tabernáculo fue el modelo que Dios le dio a Moisés. ¿De dónde vino el tabernáculo? ¿Fue idea de Moisés? No. Dios hizo subir a Moisés al monte Sinaí y allí le dio la ley. Y la ley es todo, no solamente los 10 mandamientos. La ley es todo, incluye el modelo del templo, los sacerdotes, los sacrificios, todo el oficio sacerdotal, todo el culto levítico. Mire, por favor, ¿usted tiene micrófono, pastor, ahí? No, también, no se preocupe, no. Lo voy a leer yo. Mire, por favor, dice versículo 5, Hebreos 8:5. Los cuales, es decir, los sacerdotes terrenales, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés, diciendo, cuando iba a levantar el tabernáculo, mirá, Moisés, hacelo todo, todas las cosas conforme al modelo que se te mostró en el monte Sinaí. Allá en esos 40 días que tuviste en la presencia de Dios recibiendo toda la ley, lo que llamamos la Torá, un modelo copiado del cielo. Dios le dio el modelo. Miren, por favor, vamos a buscar algunos textos. Mire Éxodo 24:18. Mire Éxodo 24:18. Ahí tenemos Éxodo 24:18. Entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, el monte Sinaí. Y estuvo Moisés en el monte Sinaí 40 días y 40 noches. Ahí Dios le dio la ley. Otro texto más, Éxodo 25:9. Mire eso. Conforme a todo lo que yo te muestre, le dice Dios a Moisés, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así harás. Mire, otro versículo más. Mire, versículo 25:40. Éxodo 25:40. Mira, Moisés, y hazlo todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte Sinaí. Volvemos a Hebreos. Hermano, entonces Dios
llamó a Moisés. Moisés subió al monte Sinaí, recibió la ley, la Torá. No solo mandamientos, juicios, preceptos, normas de higiene, normas de salud, etc. Y el culto. El culto constaba del sacerdocio, la ofrenda, la forma, el tabernáculo, todo. Todo eso según el modelo que él vio en la presencia de Dios en el monte Sinaí. Yo he marcado en mi Biblia con color, si usted quiere hacerlo, se lo sugiero, Hebreos 8:5. Aparecen 3 palabras allí: figura, sombra y modelo. Figura, sombra y modelo. Moisés hizo el tabernáculo por el modelo del cielo que Dios le dio. Le dio como una maqueta, un modelo. ¿Usan esa palabra acá los arquitectos? Bueno, un modelo. Y ese modelo no iba a ser un templo estable para siempre. No. Era figura, era sombra, y ahora sabemos y nos damos cuenta más, era figura y sombra de lo que haría el Mesías. De lo que haría el Mesías. ¿Entiende? Lo vamos a volver a ver en los capítulos siguientes a este tema. Sigo con Hebreos 9:5. Dice que el tabernáculo era figura, era sombra, modelo que se le había mostrado a Moisés en el monte Sinaí. Pero ahora, dice Hebreos 8:6, tanto mejor ministerio es el ministerio del Señor, del sumo sacerdote en el cielo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Tanto mejor liturgia, tanto mejor servicio sacerdotal tiene él, tanto mejor, porque es el sacerdote del mejor pacto, el nuevo pacto. Los sacerdotes terrenales correspondían al primer pacto, el pacto con Moisés, el pacto de la ley, el pacto, el sacerdocio levítico. El Señor corresponde, como sumo sacerdote celestial, a un nuevo y mejor pacto anunciado por Jeremías 31. Es interesante el movimiento que va a hacer el escritor aquí. Va a decir, Jeremías 31, más o menos Jeremías, hermanos, en los años 600 antes de Cristo, 580, 600, 610 por ahí, Jeremías. O sea que la ley fue en el 1500. La palabra del juramento de David, de Dios a David, Salmo 110, el año 1000. Después vino la palabra profética de Jeremías 31, aquí. Vino unos 400 años después de David. ¿Se da cuenta? Anunciando que Dios iba a hacer un nuevo pacto. Momentito. Acá uno busca Jeremías 31. No lo vamos a hacer porque el escritor lo cita acá. Jeremías 31 en adelante. He aquí que vienen días en que haré nuevo pacto. Y dice, no un pacto, lo leo. Dice versículo 9. No un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano, los saqué de Egipto en el Sinaí. Porque ellos invalidaron el primer pacto. Y yo me desentendí de ellos. ¿Se da cuenta? Dios está diciendo, voy a hacer un nuevo pacto. Lo dijo por Jeremías. Y al decir nuevo, estaba dando por viejo al primero. Y estaba diciendo que no iba a permanecer para siempre. No lo dice un apóstol cristiano, no lo dice, no es invento de los cristianos, lo dice la palabra hebrea, la palabra profética hebrea. Jeremías 31 introduce la esperanza de un nuevo pacto por el cual iba a haber un ministerio perfecto y por el cual iba a ser quitado el pecado y Dios no se iba a acordar más de los pecados. Dicho sea de paso, en la hora siguiente vamos a ver el ritual del Día del Perdón. Año tras año los judíos lo hacían y debían hacerlo. Pero cuando viniese el nuevo pacto y el Mesías, ya no,
porque dice Dios, no me acordaré más de sus pecados. Listo, no hay que hacerlo más el año que viene. Repito, versículo 7, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para uno segundo. Y ojo, el que procura lugar es Jeremías, lo anuncia. Porque dice, he aquí que viene el día, Jeremías 31. Estableceré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Y dice, por efecto del pacto, cuando aplique el pacto, cuando me crean, yo lo voy a hacer. Yo. El primer pacto, hermanos, fue hecho con sacrificio de animales. No hay pacto sin sacrificio y derramamiento de sangre. Yo no sé si ustedes recuerdan Génesis 15, cuando Dios hizo pacto con Abraham. Abraham tuvo que partir animales al medio, así, y se cansó al atardecer y dice que solo Jehová pasó entre los animales sacrificados. Cuando solo Jehová pasó, significa que Jehová hizo un pacto unilateral, incondicional, se comprometió a cumplir con Abraham. No hay pacto en el mundo oriental, ¿no? No hay pacto sin sacrificio, sin derramamiento de sangre. En este caso de animales, allá fue en Génesis 15 y aquí en el templo también. Es decir, en el tabernáculo, cuando Moisés inaugura el tabernáculo, inaugura las funciones, hace sacrificios, lo vamos a leer después. Incluso salpica con sangre todo porque establece el primer pacto. El segundo pacto también se iba a establecer en sacrificio de sangre, pero no ya de animales, lo va a ir desarrollando. Por efecto de ese poderoso y perfecto nuevo pacto, iba a dar tal efecto en la persona que iba a escribir su palabra en sus mentes y en sus corazones. Nadie le va a enseñar a otro diciendo, conoce al Señor, convertite. Todos me conocerán. Esto apunta al final cumplimiento del nuevo pacto, hermano, cuando regrese el Mesías a Israel y todos los que entren al reino le conocerán. ¿Ah? Nuevo pacto. Y dice, yo, versículo 10, yo haré, yo pondré mis leyes, yo seré a ellos por Dios, yo seré propicio a sus injusticias. Versículo 12, ¿se dan cuenta? El primer pacto dependía, el pacto de la ley, dependía de las obras de los judíos, de las obras de los seres humanos. Fallaron. Dice, ellos no permanecieron en mi pacto, dice el versículo 9. Fallaron. El nuevo pacto es pacto de Dios. Y ustedes saben, yo se los adelanto, es pacto eficaz por la sangre del Mesías, derramada por el Mesías. Por efecto del nuevo pacto, retomo aquí, por efecto del nuevo pacto, dice, yo seré propicio, versículo 12, yo seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de su pecado. Mire, Dios iba a quitar el pecado, seré propicio, dice Dios, haré propiciación con la sangre. Bueno, les explico lo que no dice, pero sabemos, con la sangre del Mesías quitaré el pecado. Por lo tanto, dice, no me acordaré más de sus pecados. No será necesario repetirlo y repetirlo al año, no. Bueno, concluye el apóstol diciendo, al decir nuevo pacto, dio por viejo el primero. No nosotros, no un invento cristiano, Jeremías. Es decir, Dios, por medio de Jeremías, lo anunció. Al decir nuevo pacto, dio por viejo e ineficaz al primero. Y lo que se da por viejo, desde entonces se vino envejeciendo desde los días de Jeremías, y dice Pablo, estaba próximo a desaparecer. Todavía estaba el escenario montado, los sacerdotes terrenales ahí rendían el culto, pero ya no era necesario. Y pocos añitos después los romanos iban a barrer con todo eso sin dejar nada, destruyeron todo. Pero ya no era necesario, porque el sumo sacerdote ya había entregado su sangre, había resucitado, había ascendido al cielo y había entrado en la presencia del Padre.
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, dice Hebreos 1, ¿se acuerda el prólogo? Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas y el Señor lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Maravilloso, hermano, maravilloso, maravilloso. El escritor hace unos argumentos extraordinarios. Dice que el primer sacerdocio era débil, ineficaz y quedó caduco por la introducción de una nueva esperanza y el juramento, el poder de una vida indestructible, y el Padre le declaró sumo sacerdote. Introdujo un nuevo sacerdocio. Y aquí introduce un nuevo pacto. También hace un argumento maravilloso diciendo: el viejo fracasó porque éramos todos pecadores. Dice: ellos no permanecieron en mi pacto, pero sabiendo Dios eso, anunció un nuevo pacto. Cuando lo anunció, el primer pacto se vino envejeciendo y ya iba a desaparecer. Y el nuevo pacto lo iba a hacer también por sangre, en la sangre del Mesías, que fue cordero por nuestros pecados. Murió, resucitó y al ascender fue declarado sumo sacerdote. Un nuevo orden sacerdotal. Maravilloso, hermano, maravilloso. Cerramos este primer tiempo reflexionando. Y sobre todo las palabras de Hebreos 7:25. Sacerdote impecable, perfecto, eterno, permanece para siempre y puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Lo crees? Amén. Es una gracia y una obra extraordinaria, la obra de él. La obra de la salvación pertenece al Señor. Nos salvó perpetuamente y cada día intercede por nosotros. Amén. Vamos a cerrar en oración. Y en tu corazón agradecerle profundamente a Dios por esta salvación tan grande, como dice capítulo 2. Este sumo sacerdote perfecto, que hace una salvación perfecta y perpetua, segura para siempre. Ahora, puede haber aquí alguien que todavía no dio ese paso, creyendo en Cristo como Salvador personal, creyendo en el Mesías. Ahora debes hacerlo. Arrepiéntete de tus pecados y confía en el Señor Jesús, el Mesías, como tu suficiente Salvador. Él fue ofrenda sacrificial por los pecados y hoy es sumo sacerdote eterno, perfecto, y nos da salvación perpetua. Responde a Dios, Él te ofrece y te da vida eterna. Créele, regocíjate en Él y dale gracias. Amén. Gracias, Dios, gracias. Tu plan es maravilloso. Tu palabra profética hebrea, Señor, anunciaba la gran obra del Mesías. Una salvación completa, perfecta, integral, segura, perpetua, impecable, por el poder de una vida indestructible que transitoriamente dio su vida por nosotros como sacrificio. Gracias, Dios, gloria sea a ti por este plan perfecto, este Salvador perfecto, el Señor. Gracias por el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. En el nombre de Cristo, amén y amén.